Entonces, si el gobierno de la presidenta Boluarte le hace caso al pedido de las centrales sindicales, entonces ahí sí vamos a tener graves problemas porque ese aumento de 1.025 que es ahora a 2.500 a 3.000 soles mensual, ¿no? Más los costos que vienen asociados, eso implicaría aumento pues de 140 o acercándose a 200%, lo cual no tiene pues ni pies ni cabeza, Nicolás. Muy buenos días, Nicolás. Nicolás, estoy Exitosa. horrorizado por la noticia que has estado tocando. De verdad, yo creo que la inseguridad ciudadana hoy día ya se ha convertido en el principal factor que reduce el bienestar de la sociedad peruana, inclusive más que la inflación. Se ha convertido ya en un flagelo, Nicolás, y el temor que yo tengo es que con el paso del tiempo no nos vayamos a convertir en El Salvador, en ese tipo de país centroamericano donde las pandillas, o Haití, donde las pandillas delincuenciales hacen lo que le da su gana y el Estado ya se encuentra impotente frente a ellos, ¿no? Tengo mucho temor que eso, con el paso de los meses, se instaure en nuestro querido país, ¿no? Claro, y el problema, lamentablemente, Jorge, es que quienes tienen en sus manos la responsabilidad de conducir el país por la dirección adecuada, ¿no es cierto? Buscar todo aquello que nos une, aprovechar los privilegiados recursos que tenemos, que ya quisiera tener cualquier país del mundo, ¿no es cierto? Explotarlos adecuadamente, invertir como se debe en educación, en deporte para los chicos, en oportunidades. Estamos en otra cosa. Tú das la vuelta y miras la agenda del Congreso y estás discutiendo quién le choreó el sueldo a su empleado o cómo hacen para penalizar a los periodistas, ¿no? Porque ahora resulta que quieren meter presos a los periodistas, ¿no? Por el ejercicio de su profesión, en fin. Lamentablemente estamos así, pero hablemos ahora del tema de qué está pasando con el dólar. Jorge, ¿puedes explicarnos cómo es posible que esté ocurriendo Sí, mira, esto que está por pasando? supuesto. No es nada que la ciencia económica no te puede explicar, solo lo voy a poner en términos muy fácil, muy entendible para que gente que no sepa Exitosa. economía ni finanzas, nada de eso lo entienda. Mira, Nicolás, el año 2021, el precio del dólar, como nosotros lo llamamos tipo cambio nominal, pero si hablo así, los ciudadanos de a pie no me van a entender bien, entonces voy a hablar. Precio del dólar. El año 2021 el precio del dólar subió fuertemente. 10% en el año. El año 2022 bajó el precio del dólar. -4% fue la caída del precio del dólar. Un poquito más. Y ahora, entre el 1 de enero y ayer, 1 de enero de este año y ayer, la caída ha sido hasta 3,5%, o sea, casi toda la caída del 2022. Entonces la pregunta es, ¿qué está pasando este año que la caída está siendo tan fuerte? Mira, Nicolás, esto se explica de la siguiente forma. Lo voy a poner en términos muy simples, pero obviamente atrás hay todo un modelo científico muy sofisticado. El enfoque se llama ajuste de portafolio, pero no lo voy a hablar, lo voy a poner en términos muy simples como un ejemplito. Miren, supongamos que en Estados Unidos, el Banco Central de Estados Unidos, como el Banco Central del Perú, para luchar contra la inflación, para bajar la inflación, han subido sus tasas de interés. Ese es el remedio para matar la inflación, bajarla. Pero al subir las tasas de interés, un efecto colateral es que te sube el costo del financiamiento para las empresas y personas, familias, y con lo cual te baja el crecimiento de la economía. Pero por otro lado, también te aumenta la rentabilidad de invertir en instrumentos financieros. Entonces, voy a poner este Exitosa. ejemplo. Supongamos que en Estados Unidos un inversionista que tiene sus millones de dólares acá en la mano dice, si invierto en Estados Unidos hoy día, por ejemplo, en comprar un bono del gobierno americano de 10 años, ¿cuánto es la rentabilidad? 3,4% al año. 3,4% al año en dólares. Ya.
Y dice, no, pues él dice, pucha, es menor que la inflación, esto no me gusta. Voy a Claro, no es buscar negocio. otras alternativas. Y voltea y comienza a mirar al mundo. Y ahí ve al Perú que tiene grado de inversión todavía, lo conservamos. Entonces dice, ¿y si llevo mi plata al Perú, cuánto ganaría? Y acá por la lucha contra la inflación también la rentabilidad ha subido. Acá por un bono del gobierno peruano a 10 años, algo similar al de Estados Unidos, estás ganando casi 8%. Compara casi 8 contra 3,4. Y como el tipo de cambio está bajando o es estable, él no tiene riesgo cambiario. Entonces dice, caracho, si invierto acá, Estados Unidos, 3,4%. Si lo llevo al Perú, casi 8%. Y no hay riesgo cambiario, me voy al Perú. Entonces, por ese diferencial de rentabilidades esperadas, comienzan a venir los dólares de corto plazo. Estos dólares comienzan a venir, comienzan a venir, comienzan a venir al Perú y la cantidad de dólares frente a los soles comienza a abundar en términos relativos. Y yo pregunto, ¿qué le pasa al precio de algo que abunda? Baja, pues. Entonces esa es la razón por la que está bajando fuertemente Ahora, en estos meses del año. pero eso va ligado a otros factores de los que tú has hablado en otras oportunidades. Por ejemplo, el alza del precio de los minerales, ¿no? Del cobre, del oro, de la plata, ¿no? Que en general, entiendo, ¿no? No, no, Nicolás, he visto a colegas míos, incluso el ministro de Economía, que han salido a decir, claro, como el precio del cobre está bien alto, el de la plata, están entrando dólares. No, no. Cuando tú quieres explicar el corto plazo, que es lo ¿Qué que es esto? estamos tratando de explicar acá, de enero acá y sobre todo las últimas semanas, no puedes irte a que el precio del cobre subió, no, no, no. Acá son puros ajustes financieros, puros ajustes de capital caliente, la que la prensa llama capital caliente, que puede venir así como viene fácil, se va fácil también. Eso es lo que te maneja el valor del precio del dólar en el muy corto plazo. Entonces, eso es lo que está determinando, y no solamente en el Perú, Nicolás, sabes también quiénes están sufriendo precios del dólar hacia abajo: Brasil, México, ahora recientemente Chile, Perú. Entonces somos varios los que estamos también experimentando. Obviamente países como Argentina, Venezuela y otros que están bien movidos internamente, ahí el precio del dólar está subiendo, se mantiene alto. Pero en otros países como los que acabo de mencionar, en que la cosa está relativamente tranquila también, entonces ahí es donde se da esta caída en el precio del dólar. Ahora, ¿qué impacto debería tener esto sobre los precios? Es decir, Bueno, si el dólar, mira, ¿no? la gente se pregunta, Nicolás, oye, ¿y esto hace bien, hace mal? ¿Cómo es? Así como un aumento en el precio del dólar perjudica a algunos y beneficia a otros, una caída en el precio del dólar beneficia a algunos y perjudica a miles. Ahora Exitosa. vamos a ver. ¿A quiénes beneficia, por ejemplo, Nicolás? Beneficia a todos aquellos peruanos que tienen un ingreso en soles, pero que tienen deudas en dólares, por ejemplo, un crédito hipotecario, un crédito vehicular en dólares. Si sus ingresos son en soles, cuando cada vez que baja el precio del dólar, es como si su deuda se hiciera esto, se achica, se achica, se achica, lo beneficia. ¿Quiénes más se benefician con una caída en el precio del dólar? Todos los peruanos. ¿Por qué? Porque pone un granito de arena para que baje la inflación. Así como cuando el dólar sube, la inflación lo golpea hacia arriba, cuando el dólar baja, golpea la inflación un poquito hacia abajo. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, claramente dos beneficios de una caída en el precio del dólar. Pero ¿a quiénes perjudica? A bastantes, yo te diría, decenas de miles de peruanos. Por ejemplo, primero, a todas las decenas de miles de peruanos que tienen sus familiares en el extranjero y que le mandan remesas en dólares. Entonces estas personas van al cambista
Y cada vez que cambian su dolarito le dan menos soles, menos soles, menos soles. Es como si a nosotros, Nicolás, nos bajaran el sueldo todas las semanas, pues obviamente que nos afecta, ¿no? ¿A quiénes más perjudica? A los exportadores. Eso es grave, ¿eh? Pero no a los grandazos, a los que exportan cobre, plata, no, a ellos no les hace ni cosquilla. ¿A quiénes golpea duramente? A los exportadores llamados no tradicionales, aquellos que venden sus ropitas de extranjero, su fruta, ¿no? Ese tipo, sus conservas. A ellos los golpea fuertemente. ¿Por qué? Porque al caer el precio del dólar es como si sus ingresos en soles bajaran así, ¿ve? Y le quitan rentabilidad y los afecta. Entonces, ya, y también a quienes afecta, a los de, por ejemplo, a los de productores de gamarra. ¿Por qué? Porque como ellos compiten con las importaciones, sobre todo chinas, cuando baja el precio del dólar, puede permitir que bajen los precios de las importaciones. Pues entonces las importaciones de ropa, de zapatos, de zapatillas, de polo, de pantalones, se pueden hacer más baratas y eso los afecta fuertemente también. Entonces, Nicolás, hay sectores que se benefician y hay sectores que se perjudican. Ahora, ¿cuánto tiempo puede durar esto y qué recomendación darías tú? Si una persona, por ejemplo, tiene ahorros o ha retirado su fondo de la AFP en soles, ¿tú recomendarías que vaya y se compre dólares? Porque van a subir. O ahora el CTS que ya hasta el 15 claro, tienen que depositar y pueden retirar el 100%, ¿no? Mira, a ver, contestando tu primera pregunta, esto va a seguir. La bajada en el precio del dólar va a seguir en el Perú. Va a depender de la política que haga el Banco Central del Perú versus la política que haga el Banco Central de Estados Unidos. Por ejemplo, lo pongo como ejemplo nomás. Si el Banco Central del Perú prontito comienza a bajar su tasa de interés, entonces este diferencial se va a achicar, se va a achicar, se va a achicar y ya van a venir menos dólares, menos dólares, menos dólares y de repente quizá el precio del dólar comienza a subir. O si el Banco Central de Estados Unidos dice, ya no subo más, ya llegué a un pico, ya no aumento más las tasas de interés. Exitosa. Entonces, ahí también es probable que sigan viniendo recursos. Entonces va a depender, Nicolás, de qué hace el Banco Central de Estados Unidos versus qué hace el Banco Central del Perú. Y sobre esos dos comportamientos hay mucha incertidumbre. Respondiendo a tu segunda pregunta. Sí. Mira, Nicolás, si mis ingresos son en soles y mis gastos en el futuro son en soles, ¿para qué me preocupo del dólar? Dime. Ese es como si alguien me dijera, oye González Izquierdo, te estoy preocupado por el euro o por el yen japonés. Y yo le diría, pero ¿por qué te preocupas? Tus ingresos son soles, sí, tus gastos son soles. Preocúpate de qué le pasa al sol, preocúpate que la inflación del sol baje fuertemente a la brevedad posible. Pero no te preocupes del dólar o del euro, ¿no? O del yen japonés. ¿Para qué te preocupas? Si no te va a afectar directamente tus finanzas. No, es que yo quiero especular, quiero comprar dólares baratitos y esperar que cuando suba, ahí lo vendo y me gano la diferencia. Bueno, si quieres especular, yo le recomendaría, para especular tienes que tener conocimiento, tienes que saber hacerlo. No es algo que a mí se me ocurra, a cualquier persona dice, no, yo compro barato y vendo caro. Oye, y si el vendo caro se demora un año o un año y medio, ¿qué haces? ¿Qué haces? Pierdes claro, rentabilidad. Claro. Entonces no es tan sencillo. Jorge, quiero pedirte un favor. Sé que tus tiempos andan ajustados, pero necesito ir a la pausa, que va a ser muy breve, pero quería preguntarte sobre lo que ha dicho Julio Velarde, el presidente del Banco Central de Reserva, sobre el impacto que tendría sobre la economía en este momento, sobre el empleo, el aumento del sueldo mínimo. Y me interesa mucho tu opinión al respecto, por favor, pero después de la pausa. Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva, ha señalado que un aumento de la remuneración mínimo vital generaría un gran impacto en la producción de puestos de trabajo.
Él dice que los sueldos no suben por leyes y lo importante sería la demanda en el trabajo. Además indicó que el empleo no se ha recuperado al 100% en el sector formal, así como tampoco en el informal. O sea que estamos atrasados. O sea que la prioridad debería ser el tema del empleo, digamos, para resumirlo. ¿Qué opinas tú? Mira, ve, sí, mira, ve, Nicolás, amigos, amigas que nos están viendo y escuchando. El INEI publica mensualmente unas cifras que llama el empleo adecuado, ¿ya? Y el empleo adecuado, el comportamiento del empleo adecuado fue así. Cuando nos cae la pandemia el 2020, ¡guau!, se redujo muy fuertemente. El 2021 comenzó a recuperarse, el 2022 siguió la recuperación. En eso, entre el 2021 y el 2022 se recuperaron, ¿no?, alrededor de 1 millón de puestos de trabajo adecuados. Pero a hoy día no se ha llegado todavía al nivel prepandemia que teníamos. Es decir, si antes de que nos cayera la pandemia en el 2020 había 100 empleos adecuados, hoy día estamos, a pesar de la recuperación del 2021 y 2022, hoy día estamos en 95 empleos adecuados. No hemos regresado ni siquiera al 100 que teníamos antes de la pandemia, y menos hemos crecido, que es lo deseable, pues crecer por encima de la pandemia, porque fue el año 2019, hace 3 o 4 años atrás. Entonces, obviamente que el empleo adecuado no se ha recuperado todavía. ¿Por qué? Por el lento crecimiento que estamos teniendo en la economía, Nicolás. El año pasado 2.6%, este año se estima entre 2, 2.5%. Mientras sigamos con esos crecimientos enanos, mediocres, la creación de puestos de trabajo siempre va a dejar que desear mucho para la juventud, sobre todo, que sale a buscar trabajo año a año. Entonces, eso debe quedar clarito. Lo otro es el subempleo. El subempleo sí aumentó mucho a raíz de la pandemia, y ahí sí, Nicolás, no ha regresado y está bien lejos de regresar de su nivel prepandemia, el subempleo, bien lejos de regresar a su nivel prepandemia. En otras palabras, en términos ocupacionales, estamos mal. Tanto porque no hemos recuperado los niveles prepandemia en empleo adecuado, y en términos de subempleo estamos lejos de llegar a los niveles prepandemia, de regresar. Muy bien. En ese contexto, si alguien dice, vamos a subir el sueldo mínimo, como conversamos la vez pasada, va a depender, su impacto en la economía, Nicolás, va a depender de cuánto lo subes. Si lo subes como están pidiendo las centrales de trabajadores, a 2.500 o a 3.000 soles, ahí sí vas a producir un impacto muy negativo sobre el empleo, sobre los ingresos, sobre la informalidad. La vas a aumentar fuertemente, y a quien le vas a casi a degollar es a la microempresa formal, que está obligada a pagar este sueldo mínimo. Entonces, si el gobierno de la presidenta Boluarte le hace caso al pedido de las centrales sindicales, entonces ahí sí vamos a tener graves problemas, porque ese aumento de 1.025, que es ahora, a 2.500, a 3.000 soles mensual, ¿no?, más los costos que vienen asociados, eso implicaría aumentos pues de 140 o acercándose a 200%, lo cual no tiene pues ni pies ni cabeza, Nicolás. Acá hemos dicho que si se requiere, porque hay una alta inflación, ¿no? Si la última vez que se subió el sueldo mínimo, Nicolás, fue en abril del 2022. A abril del 2023 han pasado recién un año. Si por A o B razones, políticamente o socialmente, presiones políticas o presiones sociales, se quiere aumentar, ahí hay que trabajar con los dos criterios que hablamos en tu programa anterior: la inflación pasada en ese año y el estimado de aumento de productividad de ese tipo de mano de obra. Mis estimados es el siguiente:
tendría que ser un aumento en el sueldo mínimo en base a estos dos criterios de 9%, ya estirando 10%. Ya. O sea, de 1.025 te vas pues a 1.125 con el 10% de aumento del sueldo. Si es que quieres minimizar el impacto negativo sobre la economía en materia de no crear despidos, no generar más informalidad ni ese tipo de cosas. Pero si te vas, Nicolás, a 50% de aumento o a 80% o peor, a 150 o 200% de aumento, ahí sí Exitosa. estamos liquidados.